No, no la corran. Aguante la China. Además, esta cosa demencial, está Marcelo Cantelmi en línea, que le pido disculpas por la digresión, ya vamos a hablar con él del G20. Pregúntale de qué lado está. No, pero ¿cómo lo voy a meter en esta? Marcelo Cristina, Cantelmi, periodista del diario Clarín, el hombre que más Pregúntale si sabe está de acuerdo política con esta internacional. relación. No le voy a preguntar. Un hombre que venía tenso, con toda la presión puesta sobre sus hombros. La nueva sangre de la Fórmula 1, sumó puntos. El último Gran Premio chocó. ¿Sabes qué? En el próximo Gran Premio, después de este momento maravilloso e inolvidable, podio. Bueno, más vale que sea así, porque si no los cañones ya sabemos si dónde van a no estar. vuelve ninguno de los dos, sobre todo China va a tener que pedir. Bueno, China va a tener que pedir asilo político. Sí, claro, en la China justamente. Manto de piedad, ustedes saben que hoy fue la reunión del G20 en Río de Janeiro. Qué bello ese morro, Es hermosísimo. Azúcar como fondo de la foto de familia. Ustedes saben que finalmente el presidente Milei firmó el documento de cierre del G20, pero rechazó todo lo vinculado a la Agenda 2030 de la ONU y también incluyó sus diferencias en el documento de Alianza Mundial contra el Hambre. Así que vamos a hablar de esto con Marcelo Cantelmi. Perdón, Marcelo, que te hicimos testigo involuntario de nuestras disquisiciones sobre la China y Colapinto, pero vamos al G20. ¿Cómo estás? No, todo bien, ¿cómo estás? No, realmente yo estoy muy atento a las cuestiones de China. Posiblemente no esa China, pero no, otra China, de otra que está China. También en el G20, pero bueno. Sí, de otra China. Bueno, mirá lo que son las cosas. Arranquemos por China, porque el presidente tiene previsto una bilateral con Xi Jinping y bueno, sí. Muchos se sorprenden porque lo que había sido una posición irreductible en la campaña electoral, que es esto de yo con China nada, con los comunistas no negocio, que los privados hagan lo que quieran. Bueno, ahora está mostrando un pragmatismo que bueno, a muchos ilusiona. Bueno, en general, en realidad, más que pragmatismo, es un aprender, porque China viene a ser una especie de reinado capitalista, pero aparte hay que tener en cuenta que China más o menos explica... Ahí te perdemos. Digo que China explica el 20% de las exportaciones argentinas. Marcelo, ¿Hola? Ahí. Acá estoy. Ahí estás, sí. Me decías que China es el 20% de las exportaciones argentinas. Espera que me voy a correr. Es el tercer socio comercial de Argentina. Perfecto. Y después de Brasil, de la Unión Europea, de Estados Unidos, digo. Y no podés descuidar. Argentina hay que reconocerlo, aunque duela, es un país muy, muy pobre. Y no podés descuidar los pocos clientes que tenés y sobre todo el tamaño de que se trata. Lo mismo le pasó a Brasil, no siendo un país pobre, con Bolsonaro. Bolsonaro también hizo toda una campaña muy crítica contra China y cuando se sentó en el sillón presidencial de Brasil, su vicepresidente lo agarró de las orejas, lo llevó a China, le presentó a Xi Jinping y bueno, ahí se dio cuenta de que hoy no es lo que yo pensaba, ¿no? Claro, obviamente. Y no. No, China es una cosa mucho más compleja que resumirla en el enojo libertario, no liberal, libertario. Distinto, contra el supuesto comunismo que nos asuela en todo el mundo. Sí, además pensar que la China costera no es capitalista es desconocer cómo funciona la economía. Una cosa es el interior de China. Sí, hay una cosa muy tosca. Hay dos Chinas, ¿no? Es una gran tosquedad en la manera en que se recita este relato nuevo. Incluso la furia contra todo lo woke, que es una manera cheta de hablar de la socialdemocracia, de la socialdemocracia hubo siempre, que es una forma de capitalismo, digamos. El capitalismo tiene distintas corrientes. Esta corriente nace en la Alemania del Imperio y la única diferencia es que más o menos genera amortiguadores sociales. Esos amortiguadores sociales son muy necesarios muchas veces y bueno, eso pasa a ser comunismo para la simplificación para las posiciones que estamos escuchando con algunas escándalos. Sí, totalmente. Ahora, cuando uno ve que se firmó por un lado un acuerdo por la Alianza Mundial contra el Hambre, viste, a mí esto me suena a estamos de acuerdo con la paz del mundo o a un enunciado general que no me dice demasiado, o incluso el documento final del G20 con todas las excepciones y las consideraciones aparte que hizo la posición argentina.
La pregunta que te quiero hacer es, todo esto, lo global, no te digo las bilaterales o lo que puedan ser acuerdos comerciales uno a uno, pero estos documentos que se firman, ¿sirven para algo? Es que el tema es buena la pregunta, porque ciertamente uno termina preguntándose para qué sirven los organismos Sí. y estas coincidencias o no. Digo, si yo lo simplifico un poco, hay que reconocer que el temor que había de una disrupción muy grande con Milei como una especie de delegado de Donald Trump en la reunión del G20, bueno, no pasó tanto. Digo, el primer gesto de Argentina fue subirse a la alianza global contra el hambre y la pobreza, Uh-huh. que es una iniciativa de Lula, que es muy importante para Lula, y él habla de que su legado como tercera vez presidente de Brasil, Sí. que tiene 148 miembros, casi 82, 83 países, y Argentina, bueno, se acaba de sumar a eso, por supuesto con características particulares. Donde hay unas grandes diferencias que llaman por ahí la atención es en las reservas que pone Argentina entre corchetes para la discriminación de mujeres y niñas. Sí. Eso merecería una explicación que nos Sí, ¿no? falta, Que porque falta, estamos en contra sí. de eso como ¿Por qué? país. Y en el discurso de Milei, uno de ellos, hubo dos, Milei lo que aclara es que la única manera de resolver el hambre Es el es capitalismo. corriendo al estado del medio. Claro, es el Y mercado. eso es muy opinable, digamos. Es muy discutible que vos sin Estado logras resolver el problema del hambre, porque si vos dependés absolutamente del mercado, bueno, el mercado es práctico, digamos. Hay lugares donde no va a ir. Sí, lugares y hay donde no va a ganadores y existir. perdedores en la lógica del mercado. Claro, la Siempre. medida que no haya renta, bueno, y vos fíjate que en Estados Unidos acaba de ganar Donald Trump, y esto es importante tenerlo en cuenta. Donald Trump, ¿por qué gana? Gana porque de la totalidad de la población de Estados Unidos hay 100 millones de personas que no, que aunque celebran que la inflación bajó y que la macro está muy buena, porque Biden realmente hizo un trabajo espectacular con la macroeconomía en Estados Unidos, cuando vas al supermercado el changuito no se llena. Es Claro. decir, hay una contradicción muy grande Entre la macro entre y la micro. el número, ¿hola? Sí, te escucho, te escucho. Sí, entre el número agradable de la inflación baja. Digo, Biden baja en 2022 del 9 al 2,5 hoy la inflación, que es fantástico, por eso empieza a bajar la tasa internacional de la Reserva Federal, cosa que nos conviene, por cierto. Sí. Pero en la economía está un 20% más cara de lo que era antes de la pandemia. Y ese 20% por encima de lo que vale el choclo, entre otras cosas, en el supermercado, es lo que lleva a la gente literalmente a votar a un dirigente como Donald Trump, que dice, bueno, yo voy a bajar los precios de la comida, lo cual no es posible, pero con eso él gana la elección. Y es importante esto porque lo que está diciendo Estados Unidos es que con bajar la inflación no alcanza para ganar elecciones. Lo que tenés que hacer es un poco esto, distribuir mejor el ingreso, para que el resto de la gente que está sufriendo el ajuste vea ahí una posibilidad de mejora y de Sí. no la realidad involutiva que estamos viviendo en Sí, todo el sí, mundo. sí, sí, se entiende, y también va a ser un punto clave en la Argentina pensando en la elección de medio término, ¿no? Por eso lo digo, Es es una buena exactamente señal. eso. Sí. Y aparte tener en cuenta que Trump, no es casual que sectores del peronismo, incluido Cristina Kirchner, ¿viste? se intenten reflejar en Trump. Ayer en el discurso de Cristina casi era ella diciendo yo soy Trump, Sí, bueno. para contraponerse a la actual estructura económica que se ha hecho en Argentina. Digo, ese truco es bastante claro. Y es inquietante porque ciertamente si vos no lográs que la gente logre llegar a fin Eso de mes, es. más allá de los lindos números macro, insisto, si vos no lográs que la gente logre llegar a fin de mes y que aparte logre sentirse en expansión, un gran problema acá en el mundo es que las clases medias, desde la crisis del 2008 y la otra crisis que vino con la peste, con el coronavirus, El 2020, sí. las clases medias que tenían algo lo perdieron. Entonces hay un universo enorme de gente muy enojada con el sistema,
que vota en contra del sistema. Por eso tenemos tantos dirigentes muy inquietantes, incluido, por ejemplo, el caso del Brexit en Gran Bretaña, que también tiene esta lección atrás. Totalmente. De romper el sistema, votar en contra de lo que hay, no a favor de lo que viene. Digo, el voto para pegarte. Sí, no patear tachos. No para elegir. Es tal cual. Una cosa muy peligrosa y ojo que en Argentina hay condiciones para que eso también vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, y me parece re interesante la charla porque arrancamos hablando del G20 y de algo que parece lejano a la gente, ¿no? Y te lo digo desde mí, lo veo lejano, esos documentos pretenciosos que después nunca nadie registra, ¿viste? Más allá de que hubo cosas importantes como el acuerdo por el gas de Vaca Muerta para que llegue a Brasil, eso uno lo entiende y es palpable, pero después lo demás es queremos que el mundo sea mejor, ¿viste? Entonces sí, es importante esto que vos hacés, que es traspolarlo a la realidad argentina y pensar en el ahora, que es la elección de medio término mañana. Así es. Es así. Igual una reivindicación para el G20. El G20 es una organización que antes era de nivel ministerial y se hizo presidencial cuando el mundo estaba realmente muy acarrado por las enormes crisis que había en el siglo pasado. Y francamente el G20 se empieza a comportar como una organización muy ejecutiva, digamos, logra hacer muchas cosas, mezclando a países desarrollados, muy desarrollados, con países no tan desarrollados, por ejemplo Argentina. Claro, sí, como invitado. Que es un país pobre con, por ejemplo, países muy ricos. Y esa combinación fue bastante inteligente, dio cierto resultado, y es un organismo muy dinámico. Es cierto que para todos nosotros la documentación son papeles por ahí. Sí. Incluso hay toda una serie de trucos, por ejemplo, poner entre corchetes una observación no es lo mismo que poner entre paréntesis, eso lo entienden solamente los diplomáticos, sí. Es muy fino, y eso existe, pero ciertamente, esto que se plantea ahí es importante, vos tenés que aliviar la pobreza necesariamente, porque al margen de la cosa bonita, aliviar la pobreza, cuando vos tenés muchos pobres y cuando vos tenés una concentración de ingresos muy grande, esa gente rompe la estructura, eso lo entendió Angela Merkel, sí. la ex mandataria alemana, que vos fijate, en la primera crisis del 2008, ella generó un ajuste tan descomunal para los países pobres de Europa que hubo una oleada de suicidios en el sur de Europa, en España, en Italia, de viejos que se suicidaban, se colgaban en sus casas porque no podían pagarla, y cuando vino el coronavirus se dio cuenta de que eso que había hecho generó un aluvión de fascistas. Claro, que se le venía en contra. Y ahí atajó la pelota, y los créditos que se dieron fueron prácticamente sin condiciones. Darse cuenta de que hay que tener mucho cuidado cuando vos ajustás más de la cuenta o cuando sos muy clemente con la gente, o la gente a la larga te termina respondiendo y no como vos esperás. Gracias, Marcelo, por la comunicación, súper interesante tu análisis siempre. Gracias. Era Marcelo Cantelmi, jefe de política internacional del diario Clarín, en el aire del Observador 107.9. No te vayas.